¿Podemos marcar alguna línea? Lo mismo que hay una línea, a veces confusa o difusa, sí, entre la psiquiatría y la psicología, pero más o menos creo que todo el mundo es capaz de posicionar una diferencia sustancial, al menos lo sustancial. sí. ¿Hay alguna diferencia significativa entre el coach, el psicólogo clínico y ya el psiquiatra? Evidentemente creo que queda bastante desplazado de ellos dos, pero entre el coach y el psicólogo clínico. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo diría que un coach es apropiado para tratar problemas como los que podemos tener usted o yo. Y lo digo sin ninguna arrogancia. Sí, de los normales de de los cualquier ser problemas humano. que uno dice, bueno, esto me está molestando, está fastidiando a mi gente, yo trabajo en una planta, soy grosero soy excelente técnico, pero inteligencia emocional está muy baja. Entonces, por ejemplo, pero eso se puede arreglar. Yo diría que cuando el coach empieza a llegar a su límite jurisdiccional, por así decirlo, y empezamos a entrar en el área de la psicología clínica, es cuando tenemos problemas como una depresión severa, por ejemplo, que no va a ser tratable con coaching, o una anorexia, que tampoco va a ser posible tratarla con coaching, o un nivel de severidad que implica, en esencia, ir a motivaciones profundas que van a requerir un proceso más largo, más de fondo, y que no va a ser soluble en 7 u 8 meses, que es lo que usualmente dura un proceso de coaching. De hecho, si el coach ve esto, lo más sensato es que refiera a la persona con un psicólogo y que reconozca su limitación en este caso. Es una irresponsabilidad pretender tratar a una persona cuando se ve claramente que necesita otro tipo de intervención. No digamos si, por ejemplo, tenemos a una persona con estallidos de cólera inexplicables, en donde sí ya puede haber una bipolaridad, por ejemplo, y se hace necesaria, lo que usted decía, ya algo que está más allá, que es, una dosis extra de serotonina, ¿verdad? Querer curar a alguien, curar es muy ambicioso, pero querer aliviar a alguien con solo psicología o con solo coaching, que tiene una deficiencia de litio, por ejemplo, es como querer curar a fuerza de voluntad a un diabético sin darle insulina. Sí, no hay, se requiere ya algo médico. Es absurdo. Lo digo un poco en defensa, no absoluta, pero en una defensa relativa de los antidepresivos, que tiene muy mal prestigio, pero que hay que reconocer que a veces son necesarios. Claro, para eso están. Para eso están. Para eso están, exactamente. Sí. La demanda. ¿Quién demanda más un coach? ¿Hay algún perfil, por ejemplo, hombre, mujer, urbano, rural, ejecutivo o de un posicionamiento social A, B o C? Esto desde la perspectiva personal y de la perspectiva empresarial. ¿Hay algún perfil de demandantes? Sí, yo diría que sí. El coaching, al menos en nuestro país, digamos, tiene una historia bastante reciente. Entonces, en general, creo que la demanda viene de personas que tienen una capacidad adquisitiva no altísima, pero sí que les permite vivir en una clase media alta razonablemente bien. Yo diría que hay tanto hombres como mujeres. Los hombres porque son ejecutivos, las mujeres porque admiten que tienen debilidades. Una estupidez, con perdón de la palabra, que los hombres a veces no aceptamos. Digamos que son más sinceras con sus propias falencias, por decirlo de alguna manera. Más es sinceras, una virtud. Es una virtud, por supuesto. Y en el mundo ejecutivo lo que pasa es que la empresa muchas veces se hace cargo de esto cuando ve que le sale más caro seguir teniendo al fulano que está maltratando a la gente que pagar finalmente a un coach. Entonces vemos esto mucho en empresas multinacionales, por ejemplo. Empezamos a verlo en algunas empresas nacionales, pero sí, como no es un proceso necesariamente barato, ya como la psicología tampoco lo ha sido, entonces yo diría que, respondiendo a su pregunta, son niveles de clase media alta hacia arriba. No digo que pueda haberlo hacia abajo, y ojalá que lo haya hacia abajo, porque la necesidad está en todas partes. Pero de momento yo diría que con los 6 años por ahí que lleva el coaching de tenerse algún auge en Guatemala, todavía estamos a un nivel muy incipiente en donde esto necesita permear mucho más hacia abajo. La persona que nos ve dice, pues a mí ese tema me interesa. ¿Cómo busco yo al coach adecuado? Lo mismo que uno al psicólogo adecuado, o al psiquiatra, o al, ¿qué más da? Al cirujano.
es el boca a boca o es que uno va y mira en Facebook y cirujano colegiado, especialista en tal, y dice, oye, pues este tiene un buen currículo. El coach, ¿cómo se debe de seleccionar? Ok. Yo creo que el boca a boca juega un papel importante. Sin duda alguna, el que alguien haya de tener una experiencia positiva y sobre todo si es observable, yo he visto que la persona hizo un cambio, es un referente valioso. Sin embargo, ya hay en Guatemala hace 3 años una asociación guatemalteca de coaches, en donde hay coaches que cumplen con algunos requisitos mínimos, diría yo, de tal manera que uno puede estar más o menos tranquilo. Y esta asociación guatemalteca tiene una junta directiva y si uno anda buscando un coach puede apelar. Es como un colegio sin ser colegio. Es un colegio sin ser colegio, sí. En donde uno puede, yo diría con un poco más de tranquilidad, preguntar, oye, sinceramente, ¿quiénes serían 3 personas que tú me recomendarías con quienes yo tuviera una entrevista inicial para ver con quién me siento más cómodo? Y tal vez con esos 3 nombres yo ya investigo, me puedes dar nombres de algunas empresas que los hayan contratado, en fin. Yo creo que pedir referencias es importante porque, al igual que en un trabajo, no solamente el empleador lo escoge a uno, sino que uno escoge, en este caso, con qué coach desea trabajar. Y es importante dedicar tiempo a eso para no caer en manos de alguien que puede hacer daño, la verdad. Yo sé que esto puede ser una pregunta rara, pero lo mismo que en psiquiatría y en psicología, poniendo en ese parámetro el coach, porque al final, ¿verdad?, son acciones para el ser humano, ¿el coach necesita coaching de vez en cuando? Es decir, por supuesto. Es decir, muchas veces magnificamos a los que tienen esa solución para nosotros respecto de cuestiones psicológicas. Pero ¿cuánto de reciclaje se hacen ellos en el fondo? Yo diría que es imperativo que el coach tenga un supervisor y que el coach haya pasado por su propio proceso de coaching. Es muy difícil que yo pueda ayudar en el ejemplo del control. Si yo mismo soy así, yo soy el coach y usted viene a buscar a mí ayuda para el control. Y en punto ya me está sacando. A lo mejor yo le voy a decir, oiga, pero usted es una maravilla, usted es igual que yo. Entonces, en ese sentido, no, por supuesto que debe ir a ver 2 cosas, por lo menos. Una, que el coach haya pasado por su propio proceso de coaching. Y segundo, que tenga un supervisor permanente. Permanente no quiere decir todo el tiempo, pero que una vez cada semana, una vez cada 2 semanas, pueda consultar con él algunos de los casos más difíciles, guardando el anonimato y la ética de vida, porque al final de cuentas nadie es perfecto y ni el coach más experimentado puede decir que su punto de vista es el único válido. Claro. Y además también uno pasa las vicisitudes propias de cualquier ser humano. Por supuesto. Ramiro, ¿por qué le interesó este tema? Porque usted tiene varias líneas de trabajo, de especialización y reflexión. ¿Por qué se quedó con el coach?